epidemiología de malaria. Está bien, profe. Ok. Discúlpenme que se me pasó la hora. Entonces, vamos con lo que es la última clase de malaria para terminar este tema el día de hoy. Entonces, la teoría de la causalidad múltiple, bueno, hablamos de que para que ocurra una enfermedad, estos son una clase dada por la profesora Nelly Hernández hace unos años. Para que ocurra una enfermedad tiene que haber una multiplicidad de factores que son los que hacen que sea posible que una enfermedad se dé. Y particularmente este tipo de enfermedades en donde no solamente influye que haya un hospedador sano, sino que además tiene que haber un vector y las condiciones ambientales necesarias para que se pueda desarrollar. Entonces vamos a tener un agente causal y un hospedero susceptible para que pueda ocurrir la enfermedad, pero influye también el medio ambiente. Entonces, dentro del medio ambiente tenemos desde el tipo de vivienda de la persona, tenemos los hábitos tanto del hospedero, que vendría a ser los hábitos del humano, como los hábitos del vector, por ejemplo. El paisaje, que determina los hábitos del vector también, y el clima, porque sabemos que la malaria se asocia a los fenómenos del niño y de la niña, que tiene que ver con las lluvias. Entonces, el clima influye también en lo que es el desarrollo de la malaria como epidemia. Tenemos las características del vector, las características de los reservorios, que en este caso el reservorio es el humano, y la vegetación que hace posible que el vector esté presente o no. Entonces tenemos una fuente de infección que dijimos que eran los gametocitos maduros que están circulando en la sangre del humano y el humano es el reservorio. Tenemos el vector, que va a ser el mosquito, hembra de Anopheles, y tenemos al individuo susceptible. Y eso conforma lo que es la cadena epidemiológica. Y las condiciones propias de cada elemento de esta cadena epidemiológica y los factores ambientales son los que determinan que haya o no haya enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver conceptos en malaria, conceptos importantes en la epidemiología de la malaria. Vamos a ver la distribución de la malaria en el país, cómo se distribuían los focos hasta hace pocos años. Los reservorios, vamos a ver la transmisión de la infección, los vectores, estudiar un poquito a ese género Anopheles y cómo está la malaria en Venezuela. Entonces, primero vamos con los conceptos y empezamos con lo que se define como caso de malaria. Y caso de malaria, estos son definiciones epidemiológicas porque es una enfermedad que tiene alta importancia y se lleva un control estricto, en condiciones normales se lleva un control estricto del número de casos que hay. Entonces, para poder decir que una persona tiene malaria, porque estos son registros que se llevan a nivel del ministerio, porque es de denuncia obligatoria, decimos que un caso de malaria es cualquier caso de infección palúdica confirmada por observación microscópica de la presencia del parásito en la sangre. Se aprecien o no síntomas clínicos, es decir, el paciente puede ser asintomático, pero si yo demuestro con microscopía, o sea, con un microscopio de luz en una gota gruesa o sangre de frotis periférica que ese paciente tiene formas evolutivas de Plasmodium, automáticamente estoy en presencia de un caso de malaria, ¿ok? Entonces puede ser porque sea asintomático o casos asintomáticos. Un caso autóctono va a ser todos aquellos casos de malaria donde la infección malárica es contraída por el enfermo en la zona o en el país de residencia, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de Venezuela solamente, vendría a ser si el paciente se infectó en Bolívar y es de Bolívar, es un caso autóctono. Ahora, si el paciente se infectó en Bolívar, pero es un paciente de Caracas que vive en Caracas, eso ya automáticamente no es un caso autóctono. De la misma manera, si fuese comparando un país con otro, si es venezolano y se infectó en Colombia, no es un caso autóctono y viceversa. Caso importado es un caso de paludismo contraído fuera de la zona en la que se hace el diagnóstico, como este caso que estamos diciendo que se infectó en Colombia y vino a Venezuela, sería un caso importado. El uso de esta expresión presupone que se puede situar con certeza
el origen de la infección en una zona palúdica conocida, y que tiene que ver con lo que hablábamos de los periodos de incubación en las clases anteriores, donde uno infiere que dependiendo del número de días que han transcurrido desde que el paciente presentó el primer día de fiebre y, y los días antes, o sea, cuántos días han pasado, uno determina cuánto tiempo antes estuvo, en dónde estuvo. Entonces, normalmente uno hace como, uno dice, hace una semana, ¿dónde estuvo hace una semana? Y normalmente si coincide con un área endémica, uno piensa normalmente en Plasmodium falciparum. Si transcurrieron 2 semanas, uno piensa en Plasmodium vivax, y si transcurrieron 3 semanas, uno piensa en Plasmodium malariae. Evidentemente que no es exacto, porque el periodo de incubación de Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax es muy cercano, pero ayuda un poquito en algunos casos. Un caso inducido va a ser entonces casos de paludismo que puede fundamentalmente atribuirse a una transfusión de sangre o a una inoculación accidental por agujas parenteral, y que no se deben a la transmisión natural de un mosquito, ¿ok? Sería cuando tenemos malaria, pero no por vectorial, sino por alguna otra causa. El curso de la infección es distinto del que se observa en los casos palúdicos transmitidos por mosquitos, y la inoculación puede ser accidental o deliberada, y en este último caso puede tener fines terapéuticos o de experimentación. Ahora vamos con los conceptos. ¿Se acuerdan que hablamos en el ciclo biológico que Plasmodium vivax y Plasmodium ovale podían tener hipnozoitos que estaban latentes, que se quedaban latentes en el hígado, en los hepatocitos, ¿ok? Cuando esos hipnozoitos se activan, generan un fenómeno que se llama recaída. Entonces, recaída es todo caso de malaria que se presente dentro del lapso de los 30 días siguientes a la conclusión, perdón, no es dentro, es posterior al lapso de los 30 días siguientes a la conclusión del tratamiento antimalárico de cura radical de la infección confirmada parasitológicamente. Y este término se utiliza cuando se usa cloroquina, ¿ok? Se definió de esa manera cuando utilizamos cloroquina. Porque lo que ocurre normalmente es que mientras el paciente recibe sus 3 días de cloroquina, la cloroquina dura 1 mes en la sangre, ¿ok? Y por ende, aunque se reactivaran hipnozoitos del hígado, la cloroquina que sigue circulando en sangre no permitiría que se elevaran las cantidades de parásitos porque se morirían, ¿ok? Los merozoitos. Entonces, cuando hablamos de recaída, es una reactivación que suele ocurrir después de los primeros 30 días, porque es post-tratamiento, de infección por Plasmodium vivax o por Plasmodium ovale. En Venezuela solo hay Plasmodium vivax. Este episodio se debe a una reactivación de los hipnozoitos hepáticos, como acabamos de decir, y lo causa en Venezuela Plasmodium vivax y en África Plasmodium ovale. Hay que, en los casos en donde el paciente vive en un área endémica, es difícil diferenciar si ya pasaron 30 días después del tratamiento, si esa nueva caso malárico se debe a una transmisión malárica nueva, o sea, es decir, a una reinfección, a una recaída, o porque se reactivó un hipnozoito, o inclusive tampoco se sabe si fue por falla terapéutica. Ok, entonces ese es el término recaída. Y el segundo término que vamos a hablar es perdón, cuando entonces hablamos, bueno, vamos a ver si lo tengo escrito después y no lo necesito nombrar aquí. Recrudescencia se debe a las infecciones palúdicas confirmadas parasitológicamente en el periodo de 30 días anteriores, o sea, después de que acabamos de dar tratamiento, ¿ok? La recrudescencia se debe a falla terapéutica, y espero que yo debería haber corregido esto, pero no sé por qué agarré una lámina que no está corregida. La recrudescencia se debe a falla terapéutica, y las fallas terapéuticas pueden ser de 3 tipos. Yo puedo tener una falla terapéutica completa y el paciente nunca deja de tener formas evolutivas en sangre. Puedo tener una falla terapéutica en donde el paciente disminuye la carga parasitaria, pero reaparece a la semana, o que aparezca lo mismo, pero que aparezca a los 15 días, que va a estar determinado por el nivel de sensibilidad del parásito o de la cepa infectante
esto todo está definido en base a cloroquina. Y estos mismos términos se aplican. La cloroquina era el medicamento estrella que se utilizaba para la malaria hasta que hay resistencia tanto contra Plasmodium falciparum, que fue la primera que se, perdón, la primera que se descubrió, que se identificó. Posteriormente, hoy en día se sabe que también Plasmodium vivax hace resistencia a cloroquina. Sin embargo, estos términos los utilizamos igual, usemos los medicamentos que usemos, porque igual que la cloroquina que se usaba anteriormente, que se usa por 3 días, la cloroquina es de efecto lento. Y, o sea, ese medicamento, que lo que me importa que se aprendan no es el nombre, sino el efecto. El efecto dura 1 mes, ¿ok? Entonces, en teoría, si es eficiente, no vaya a tener parásitos en sangre durante 1 mes porque el tratamiento que estoy usando es efectivo, ¿ok? Por eso los medicamentos normalmente se juntan, un medicamento que sea rápido y un medicamento que actúe de forma lenta para que el efecto se dure por más tiempo y se eliminen los parásitos de la sangre. Entonces, la recrudescencia es falla terapéutica y aparece dentro de los primeros 30 días posterior al tratamiento de un caso malárico confirmado. ¿Ok? Este episodio es debido a la supervivencia de formas eritrocíticas por falla terapéutica observadas en las infecciones normalmente por Plasmodium falciparum, pero hoy en día, como también hay resistencia en los otros parásitos, se incluye Plasmodium vivax y Plasmodium malariae y cualquier otro Plasmodium que haga resistencia al tratamiento. Como a nivel de campo es muy difícil diferenciar una recaída de una recrudescencia y de una reinfección, todas las agrupamos dentro de un concepto que se llama recurrencia, ¿ok? Entonces, la recurrencia es lo que define aquella infección palúdica confirmada parasitológicamente posterior a una última infección de malaria, a un caso anterior de malaria nuevo que fue tratado y se supone que respondió al tratamiento bueno, que fue tratado y que hizo o una recrudescencia por falla terapéutica o una recaída porque se reactivaron los gimnozoitos o se volvió a infectar, que vendría a ser que en ese periodo haga una reinfección. ¿Ok? Y eso, pues, por supuesto, se va a observar particularmente en Plasmodium, se utiliza particularmente para Plasmodium vivax porque es el único que tiene recaídas en Venezuela. Ahora vamos con los conceptos que se utilizan a nivel del ministerio y que debemos conocer. Existe una cosa que se llama índice parasitario anual. Eso consiste en el número de casos de paludismo microscópicamente confirmados, registrados en un año, entre 1000 personas sometidas a vigilancia. ¿Ok? Significa que yo tengo mis focos en donde yo realizo regularmente gotas gruesas y extendidos, y de esos gotas gruesas y extendidos que realizo, voy a hablar de los casos que me dieron positivos. ¿Ok? Y eso se llama, es un IPA, que es un índice parasitario anual. Después está el índice anual de exámenes de sangre, ¿ok? Es la proporción de los exámenes de sangre, gota gruesa y extendido, practicados durante un año respecto a toda la población vigilada por el Servicio de Búsqueda de Casos. Este valor indica, por tanto, el número de observaciones practicadas y no el de personas examinadas. Entonces, arriba hablábamos de personas, porque estamos hablando que es el número de casos por 1000 personas. Y abajo estamos hablando del porcentaje de láminas que dieron positivas. ¿Ok? Entonces, porque algunas personas se pueden haber hecho pruebas más de una vez y por ende el número de láminas va a ser mayor, pero el número de personas es menor. Y por supuesto me va a dar, si una persona tiene recaídas o recrudescencias, me va a dar un mayor índice anual porque voy a tener más casos, pero son de la misma persona y lo que me da es en porcentajes. ¿Ok? Después vamos ahora con lo que es el concepto de malaria congénita. La malaria congénita es una infección palúdica transmitida directamente de la madre al hijo por transmisión vertical a través de la placenta. ¿Ok? Es rara porque normalmente los anticuerpos impiden que los parásitos que se transmitan hacia el feto, pero puede producirse en el útero
a través de la placenta, o que lo llamaríamos congénito genuino, pero no se sabe si la transmisión sea más común durante el parto que sea vertical realmente, ¿ok? Es muy raro, hay pocos casos, pero sí puede ocurrir malaria congénita. Vamos ahora con el concepto de lo que es la incidencia de la malaria, que incidencia es siempre el número de casos nuevos. Entonces, la incidencia de la malaria va a ser el número de nuevas infecciones o de casos maláricos detectados por unidad de tiempo, ¿ok? Y puede ser anual o semanal, porque a veces normalmente se reporta semanal. Por unidad de población, por ejemplo, por 1000 habitantes. Y prevalencia va a ser más bien el número total de casos de infecciones palúdicas en un momento en el tiempo por unidad de población. Es la sumatoria de todos los casos de malaria, tanto de los que hubo y se curaron, como de los que todavía existen. ¿Ok? Entonces, la incidencia son los casos nuevos, es decir, cada caso agudo, y la prevalencia es la suma de todos los casos que han habido en el tiempo, lo cual significa que suma casos nuevos y casos viejos. La malaria tiene formas de transmisión distintas en cada lugar, que depende mucho del medio ambiente y de los vectores, y del clima particularmente. Entonces, dijimos, esto se los había medio nombrado en la clase. Existen lugares donde la malaria es endémica de forma estable, es decir, que hay transmisión natural a lo largo, tiene muchos años con transmisión natural, con una incidencia que es previsible de la enfermedad o de la infección y de la prevalencia de la infección. ¿Ok? Significa que son lugares donde los lugares endémicos estables son aquellos lugares donde sabemos que ocurre transmisión natural todo el año. ¿Ok? O sea que sabemos que siempre va a haber malaria y sabemos más o menos cuánto va a haber cada año. La transmisión es generalmente alta y las epidemias son poco probables. Cuando las hay, es por errores en el sistema de control, ya que la población tiene por lo general un alto grado de inmunidad. Y por ende, no debería haber sino casos asintomáticos o un número de casos determinados en las personas que no han tenido múltiples casos, sino pocos casos. ¿Ok? Esta situación suele estar asociada a la presencia de vectores con antropofilia pronunciada. Eso significa que son mosquitos que tienen predilección por sangre humana, por alimentarse de sangre humana, que alimentarse por sangre de animales. Y además, mosquitos que tienen gran longevidad. Después tenemos las zonas de malaria inestable, que era lo que hablábamos de áreas hipoendémicas o inestables, que se producen en lugares donde la tasa de transmisión varía entre un año y otro. Y la inmunidad colectiva es baja porque no hay malaria todo el tiempo. ¿Ok? Y por ende no se crea resistencia hacia las formas severas. Las epidemias son más probables en esta opción porque normalmente, como no se ocurre todos los años, tú no estás esperando que haya malaria, sino que tienes que reaccionar cuando ocurre el brote o la epidemia. Esta situación suele ir unida a la presencia de vectores que no tienen ni antropofilia pronunciada ni gran longevidad. Es decir, son normalmente anófeles que tienen mayor predilección por consumir sangre de animales que por consumir sangre humana y que viven poco. Vamos ahora con lo que es la distribución de la malaria en Venezuela. Sabemos que, y en el mundo primero, las especies que se encuentran con mayor frecuencia son Plasmodium falciparum, me faltó una L ahí, y Plasmodium vivax, y están diseminadas en regiones cálidas, que son cálidas húmedas tropicales o subtropicales. Hay en África, que es el país que más tiene, en Asia, en América Central y en América del Sur. Plasmodium falciparum dijimos que predominaba en África, pero también predomina en Papúa Nueva Guinea y en Haití, mientras que Plasmodium vivax predomina en América Central y América del Norte, así como en el norte de África, en el este de Asia y en Oceanía. Plasmodium malaria tiene más bien una distribución extensa, pero limitada por zonas,
es rara encontrarla fuera de África. En Venezuela los porcentajes de Plasmodium malaria son inferiores al 1%. Plasmodium ovale es muy raro conseguirlo fuera del oeste de África. Y Plasmodium knowlesi se ha reportado en casos en las regiones fronterizas entre Tailandia y Myanmar, y que eso es el sureste asiático. Es un parásito nuevo, o sea, un parásito no, una especie que se descubrió más recientemente, a partir más o menos de 2010, y que, bueno, pues se sabe que existe y que se parece mucho morfológicamente a Plasmodium malaria, pero se sabe hoy en día que no es Plasmodium malaria, sino Plasmodium knowlesi, porque tiene características distintas. Para el año 1945, había muy pocos países donde no hubiera malaria, ¿ok? Transmisión malárica. Y si lo ven, los verdes son los donde no había. Y estamos hablando de Groenlandia, los Himalayas, o sea, Groenlandia aquí arriba, que es hielo, los Himalayas, y no me pregunten cómo se llaman esto de aquí, pero donde hace mucho frío, ¿ok? Esto probablemente, qué sé yo, no sé qué es, Noruega, eso, Finlandia, alguno de esos países, ¿ok? Que son muy fríos y pasan mucha parte del año en hielo, ¿ok? Para los años 1990, fíjense que ya todo lo que es la parte, ¿cómo se llaman los que no son tropicales? Los países templados, desaparece la malaria porque mejora el control de los vectores, ¿ok? Y entonces los vectores aquí no están infectados, ya no están infectados. Pero persiste en todo lo que es las áreas tropicales, porque es más difícil erradicarlo. Acuérdense que los anófeles son mosquitos selváticos y por eso son muy difíciles de erradicar. Pero fíjense que ya para los 90 disminuyó. Es una enfermedad que sí es erradicable en algunas zonas. Para el año 2011, los países en azul están en programas para control de la malaria. Los países en verde son países que lograron que no haya transmisión, y en rojo donde todavía sigue existiendo transmisión malárica. Entonces, el humano es el único reservorio importante para el paludismo en el hombre. La única excepción es Plasmodium knowlesi, en donde el mono es el principal reservorio. La parasitemia asexual y la gametocitemia en el paludismo por Plasmodium falciparum ocurre solamente en humanos. Y por eso el reservorio solamente es los humanos. Y las recaídas por la enfermedad de Plasmodium vivax es lo que hace que sea tan difícil el control de la malaria. Entonces, existen en ambos casos, tanto en Plasmodium falciparum como en Plasmodium vivax, el problema de que existen lo que se llaman portadores asintomáticos, que son personas que, a pesar de no tener síntomas, persisten teniendo gametocitos en sangre, ¿ok? Y eso les proporciona muy poca sintomatología y por ende el paciente no viene a hacerse exámenes ni a buscar tratamiento, pero persiste la transmisión y la transmisión de la continuidad del ciclo biológico en el vector que vendría a ser en los anófeles, porque ellos van a alimentarse de esos pacientes portadores asintomáticos y van a convertirse en infectantes para otros individuos susceptibles. Y eso es lo que hace tan difícil el control de la malaria. La transmisión natural de la infección a humanos es solamente por la inoculación de esporozoitos por parte del mosquito Anopheles hembra. Sin embargo, existen otros mecanismos de transmisión como transfusiones sanguíneas, porque evidentemente si la sangre tiene trofozoitos o esquizontes en su interior y se le transfunden a otra persona, pues la persona va a hacer la enfermedad. En los pacientes con trasplantes de órganos, porque evidentemente pueden estar, por ejemplo, un trasplante de hígado que tenga hipnozoitos, se van a activar los hipnozoitos en el receptor. Contacto con agujas infectadas, que es lo que hablamos de, bueno, compartir jeringas, cualquier tipo de cosa que tenga que ver como drogadicción, cualquier cosa donde se comparten jeringas, o accidentes de laboratorio, cuando se está trabajando con sangre de pacientes infectados y que la persona se pinche.
y lo que hablamos ya también, que es la malaria congénita. Entonces tenemos 5 mecanismos de transmisión, donde el principal es el natural, que es la inoculación de esporozoitos por parte del vector, pero pueden haber estos otros 4 formas de contacto. Después tenemos, vamos entonces a hablar un poquito de lo que es el vector como tal. El vector es el género Anopheles, ¿ok? Y bueno, pues evidentemente él tiene que alimentarse de sangre para poderse infectar de la sangre de un humano infectado. Pertenece a la clase, los anófeles pertenecen a la clase insecta, orden Diptera, suborden Nematocera, familia Culicida y subfamilia Anofelina. Y el género es Anopheles. Fíjense que dice Culicida, no Culicino. Ok, Culicida. El ciclo biológico de Anopheles, que ya lo vimos cuando vimos artrópodos, es primero un huevo y en 1 a 3 días ese huevo se convierte en una... Estos son los huevos de Anopheles que tienen flotadores laterales que les permiten mantenerse en la superficie del agua. Después viene la larva, que tiene, bueno, 4 estadios hasta que llega a desarrollarse y en 10 o más días convertirse. Esta es la larva de Anopheles, es esta que está horizontal al agua, perpendicular al agua. Esta es la larva de Anopheles, esto es una pupa. Esta es la larva de Anopheles, que se acuerdan que no tiene sifón respiratorio y por eso ella no está perpendicular, sino paralela a la superficie del agua. Después viene en 10 o más días se desarrolla la pupa y después de la pupa, esta es la pupa que está acá, que es donde se va a desarrollar finalmente el adulto, que en 1 a 5 días se convierte en adulto y sale de la pupa. ¿Ok? Está en la superficie del agua, él ya se va a romper y va a salir hacia el afuera. Estos adultos, machos y hembras, en 1 o 2 días después, Dios, ¿qué le pasa a mi mouse otra vez? Ok. En 1 a 2 días después ocurre, copulan y, o sea, tiene que ser no copulan, bueno, sí, porque esto es sexual. El macho insemina al mosquito hembra y se genera la producción de huevos y la ovipostura en la superficie del agua. Ok, los mosquitos, pues bueno, van a tener la extremidad anterior. La extremidad anterior tiene los ojos, la probóscide que está en el medio. Ay, Dios. Vamos a tener las antenas, que son esto que vemos acá, que van a ser diferentes en el macho y en la hembra, ya lo vamos a ver. La probóscide, que es esto que está aquí, probóscis o probóscide, que está aquí en el medio, que es con la que ingiere sangre. Va a tener los palpos maxilares, que son esto que ustedes ven acá, que son estructuras que son las que detectan el CO2 de la piel y todo lo que ellos necesitan para identificar a los hospederos susceptibles del que se van a alimentar. Los anofelinos, tenemos que existen, pues bueno, los machos y las hembras, y vamos a tener que los anofelinos, para yo distinguir género, necesito ver las hembras, y las hembras van a tener los palpos tan largos como la probóscide en los anofelinos, ¿ok? Mientras que los culicinos, como Aedes y Culex, tienen palpos cortos en la hembra. Y después ya, el macho no me sirve para hacer diferenciación de especies, porque existen muchos, y esta forma de descripción de los palpos pues va a ser distinta dependiendo de las especies, ¿ok? Entonces los machos tienen antenas que son plumosas, y las hembras tienen antenas que son lampiñas. Y necesito a la hembra para hacer diferenciación de género. Solamente las hembras de los mosquitos son hematófagas. El único insecto que es capaz de, tanto el macho como la hembra, chupar sangre son los chipos. Entonces aquí tenemos un anófeles que tiene los palpos, la hembra, los palpos tan largos como la probóscide. Y bueno, y tenemos al macho acá. Y aquí tenemos el macho de Culex, en donde vemos los palpos cortos y las antenas lampiñas de la hembra y plumosos del macho. Ok, aquí lo importante es que nos acordemos entonces que tienen las formas evolutivas, son huevo, larva, pupa y adulto, que los huevos tienen sus flotadores laterales y se quedan en la superficie del agua, que la larva reposa perpendicular a la superficie del agua porque no tiene sifón respiratorio, y después viene la pupa, que estaría también pegadita aquí, de donde sale el macho. ¿Ok?
estos no, ya se los preguntamos en la primera unidad. Entonces, los huevos de Anófeles, flotadores laterales, mientras que los de Culex en forma de balsa, y los de Aedes los pone en cualquier parte porque lo único que le interesa es que después que les caiga agua y ellos entonces salen con esa agua. Aedes es domiciliario, Culex es peridomiciliario, Anófeles es selvático, ¿ok? Entonces los lugares de alimentación el hábitat de los Anófeles es la selva. Las larvas no tienen sifón respiratorio, que es este que está aquí. Fíjense que aquí hay un sifón respiratorio y aquí hay otro sifón respiratorio, que esos son los culicinos, y Anófeles no tiene sifón respiratorio. Y los adultos se reconocen particularmente por la forma en la que ellos reposan en la pared, pero también se ve cuando van a picar. Cuando ellos se posan sobre la piel de uno para picar, antes de que ingieran sangre, ellos están verticales o en posición oblicua con respecto a la piel del hospedero, ¿ok? O la posición de reposo, que también es así, vertical, ¿ok? Mientras que Culex y Aedes, ellos están paralelos a la superficie de donde ellos se reposan, ¿ok? Anófeles no, lo llaman, por eso los llaman, de hecho la picada hasta duele más que las de los mosquitos normales. Entonces, ya dijimos que era transmitido solo por los mosquitos Anófeles hembras y que influían los factores ambientales y geográficos favorables. Tienen que estar en alturas menores de 750 milímetros sobre el nivel del mar. Por eso no hay malaria en Caracas, porque Caracas está entre los 750 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Tiene que haber una humedad relativa superior al 60%, por eso las selvas son perfectas para ellos, y temperaturas entre 16 grados centígrados y 30 grados centígrados. Dentro de los factores entomológicos que relevantes con respecto a la malaria, va a influir la densidad del vector, es decir, cuántos vectores haya en un lugar determinado, determina que aparezca o no aparezca una epidemia. Si hay pocos vectores, es poco probable que haya un caso índice que contamine a todos los demás. Mientras que si yo tengo un caso índice de malaria, porque vino de algún otro foco y llega a algún lugar y la densidad del vector es muy grande, con ese solo paciente voy a infectar a muchas personas y puedo llegar a una epidemia rápidamente. Los hábitats, después viene lo que tiene que ver con los hábitos de picada o de alimentación del vector y los hábitos de reposo del vector. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos importa saber si pica dentro de la casa o fuera de la casa, y ya vamos a asociar esto a los mosquitos, y si reposa después de picar dentro de la casa o fuera de la casa, del domicilio. ¿Por qué? Porque esas cosas influyen en el programa de control. Entre los años 50 y hasta el 1996, se rociaban, desde los años 70 al 96, se utilizaba el DDT para eliminar a los mosquitos, ¿ok? Entonces no lo usabas en la selva, sino que si el mosquito reposaba dentro de la casa, cuando uno impregnaba de insecticida las paredes con un insecticida residual, el mosquito iba a reposar después de comer en la pared y se iba a morir, ¿ok? Y por eso el hábito del vector es importante. Y la picadura, donde pica, también favorece que uno sepa que si pica dentro de la casa y yo utilizo un mosquitero impregnado con insecticida, pues me va a eliminar a los mosquitos que traten de picar al humano susceptible, ¿ok? Y por eso estas cosas que parecen tan tontas son muy importantes desde el punto de vista de control de la malaria. Después tenemos otras cosas como la longevidad del mosquito. Mientras más tiempo vive, más probabilidades de que infecte más personas, que tiene que ver con su supervivencia. Y la tasa de infección esporozoítica, que tiene que ver con el número exacto de gametocitos que puede ingerir un mosquito para desarrollar la posibilidad de ser infectante, ¿ok? Si son muy poquitos, puede que no sea infectante porque no lleguen suficientes esporozoitos a las glándulas salivales, o que si hay demasiados, el mosquito se muera en lugar de transmitir la enfermedad. Entonces también tiene que ver la tasa de infección esporozoítica del vector.
Esto es una pupa y el mosquito saliendo de la pupa en el agua. Y como les acabo de decir, Anófeles es un vector selvático, ¿ok? Entonces, no es como Aedes que va a hacer todo su ciclo biológico en una chapita de Coca-Cola, o perdón, de refresco, sino que necesita lagunas presentes en la naturaleza para que él pueda desarrollar su ciclo biológico, ¿ok? Entonces, esta foto es un área malárica en el estado Sucre, donde hay estas lagunas que en invierno se generan, que son ligeramente salobres y que hacen de el sitio propicio para que se propague la enfermedad en Sucre, por ejemplo. Esta foto la tomó la profesora Albina White de Tropical, del Instituto de Medicina Tropical. Esta es una charca que podría ser en cualquier lugar de los llanos en invierno, donde también aquí están los inspectores sanitarios buscando larvas y pupas de mosquitos para saber hacer recolección de vectores. En este caso es un pantano herbáceo, pero igualito tiene suficiente agua. Esto también es llanos venezolanos. Y bueno, pues el mosquito se desarrolla en este tipo de lugares también. Aquí tenemos otro pantano. Esto podría ser hasta en Falcón o muchos otros sitios donde se desarrollen este tipo de ecosistemas, pero sigue siendo selvático. O sea, estos no son lugares domiciliarios, no es ni domicilio ni peridomicilio. Aquí tenemos un río en donde en estas zonas de remanso se puede desarrollar el ciclo biológico completo de los mosquitos. Este es otro lugar en donde se pueden desarrollar los mosquitos, más agua con las Bora Bora pues, por ahí. Ok, esto es para que vean que existen muchísimas especies de anófeles, ¿ok? Infinitas. De todas esas, pues escogimos 3 en particular, que son las tres que se van a ustedes a estudiar, que son las que características de los diferentes, no es que no existan más, existen muchísimos, pero es muy difícil aprenderse tantas especies. Entonces, siempre seleccionamos las que se van a aprender como modelo del resto de las... Y bueno, y entender que los hábitos del vector va a cambiar según la especie, determinan que funcionen o no funcionen los programas de control. Entonces, nosotros tenemos 3 focos principales. Tenemos el foco oriental, donde el vector principal es el Anopheles aquasalis. También puede haber Anopheles pseudopuntipenis, pero el más importante que sea o para como global, es más fácil de aprenderse Anopheles aquasalis. En el foco occidental, el Anopheles que predomina es el Anopheles Núñez Tovari, y en el foco sur predomina el Anopheles darlingi y el Anopheles brasiliensis. La malaria, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la malaria en Venezuela. El doctor Arnoldo Gabaldón, él fue el primer malariólogo que hubo en el país. Él en los tiempos de, ahorita no me acuerdo si fueron de Gómez o de Pérez Jiménez, yo creo que fue Pérez Jiménez. En los tiempos de Pérez Jiménez se crea el Ministerio de Sanidad, que es el doctor Enrique de Tejera París. Y el doctor Enrique Tejera París le pide a Arnoldo Gabaldón que sea el que maneje el control de la malaria. ¿Ok? Y este señor, que fue el pionero en el mundo en el control de la malaria, fue el primero que demostró a nivel mundial de que se podía erradicar la enfermedad, bueno, o controlar la enfermedad de tal forma de que podías retirarla de los territorios afectados. Él fue el que se encargó de pasar entonces la malaria de 1936, que estaba en toda Venezuela, a focos endémicos, que fue lo que estábamos hablando ahorita, que tenemos un foco oriental, un foco occidental, un foco oriental, un foco occidental y un foco sur. Entonces, en 1938, creó la revista que se llamaba Tijeretazo sobre malaria. Él estudió medicina tropical en Hamburgo, en Alemania, y se devolvió a Venezuela teniendo trabajo en Alemania, para ocupar este puesto, y como investigador reconocido a nivel mundial, vuelve a Venezuela para
generar lo que fue la lucha contra la malaria en Venezuela y hacer que Venezuela fuera un país habitable. La razón por la que Venezuela tiene en el país completo la cantidad de seres humanos que tienen otros países en sus capitales es porque hasta los años 70 Venezuela casi que era inhabitable en el interior del país debido a la malaria. Entonces, dentro de las estrategias que él utilizó fue la educación para la salud a través de lo que llamó los tijeretazos sobre malaria, en donde él traducía los artículos científicos que se generaban en Europa, los traducía al español para que todos los venezolanos pudiéramos leer sobre malaria. Y dentro de eso, él no solamente estaba dedicado a médicos, sino que formó a muchísima gente para que ayudaran en esa lucha. En 1943 inaugura la Escuela de Malariología. Esta escuela todavía existe en Maracay y trabaja muy bien a pesar de todos los problemas que hay para políticos que hay con respecto a hablar o no hablar de malaria en Venezuela. En 1944 se hizo el primer curso internacional de malariología. 13 de los 26 becarios procedían del exterior. Venezuela en esa época ya empezaba a ser, tenía mucho dinero y pues podíamos darnos el lujo de ser de primer mundo y con altísima calidad de nuestro personal. Y en el 45 se inicia el programa de acueductos rurales, que eso es simplemente bueno, sí, que las aguas en lugar de correr a campo abierto, se cerraran los acueductos de tal forma que esto ayudó a disminuir las poblaciones de mosquitos y se comienza la aplicación de DDT en las paredes de la casa. O sea, rociaban DDT en las paredes de todas las casas de las áreas endémicas de Venezuela, que es el 100% del país, menos Caracas. En 1958 comienza el programa de lo que son las viviendas rurales, que les comentaba también, en donde se cambiaron las casas de palma y de bahareque por casas de bloque y techos de zinc. En 1960 se crea el Boletín de la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, que todavía existe hoy en día y que se dedica a publicar básicamente trabajos venezolanos y a veces también internacionales de control de la malaria y todo lo que tenga que ver con malaria. Desde el 60 hasta 1999 se empezaron lo que son los reportes epidemiológicos semanales, que es que se convirtió, la malaria se empezó a registrar semanalmente los casos que ocurrían en todas partes de Venezuela, ¿ok? Y eso se reportaba al Instituto de Malariología, a la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, que ya no se llama así, pero que era un instituto autónomo, ¿ok? Y ellos se encargaban de todo lo que era el control de la malaria. Y desde el 1999, eso pasó a ser del dominio gubernamental. En lugar de ser un instituto autónomo, pasó a formar parte del Ministerio de Educación. Y a partir de ese momento empieza la dificultad en saber exactamente cómo estamos en malaria porque hay control gubernamental. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es los focos epidemiológicos que quedaron después de que Gabaldón hizo toda la estrategia de control de la malaria. Nos queda, a partir de los años 90, se dice que la malaria quedó en 3 sitios donde es de difícil erradicación por varias situaciones que vamos a hablar ahorita. Entonces quedó la malaria del foco suro-meridional, que lo comprenden los estados Bolívar, Amazonas y parte de Apure, dijimos que el vector principal era el Anopheles darlingi y el Anopheles brasiliensis. Dijimos que había un foco oriental que lo conforman el estado del Tamacura, Sucre, Anzoátegui y Monagas, donde el vector principal es el Anopheles aquasalis y secundario Anopheles pseudopuntipenis. Y tenemos los estados del foco occidental conformado por parte de Apure, los estados Barinas, Táchira y Zulia. Lamentablemente, esto era hasta más o menos, así fue como hasta el 2015. A partir del 2015, la malaria comenzó a elevarse exponencialmente y no se encuentra hoy en día en estos focos, sino que se ha extendido a otros
municipios. Entonces yo puedo tener malaria en Mérida, que aquí no estaba, puedo tener malaria en Guárico, en muchos estados donde ya no había, hoy en día sí hay. El vector principal del foco occidental es Núñez Tovari. Vamos a ver si tengo... Ok, vamos aquí en la parte específica. Ok, entonces foco sur, estados Bolívar, Amazonas y Apure, que ya lo dijimos, y los vectores principales. Esta población que vive en esta zona es indígena y mineros irregulares, porque la minería... el problema principal este es el principal foco de malaria en Venezuela y se centra principalmente en... si usted aquí quedaría más o menos lo que es Ciudad Bolívar, San Félix, todo eso, Puerto Ordaz, etc. Y si bajamos hacia acá, bajamos hacia Gran Sabana. Ay. Y, Dios, cada vez que muevo el mouse se me mueve. Ok, por esta zona más o menos queda el municipio Sifontes. Y ese municipio Sifontes es donde queda la minería de oro en Venezuela. ¿Ok? Esa minería de oro anteriormente estaba controlada por el gobierno, por el Estado, no por el gobierno, por el Estado, y no podía haber minería ilegal, solo había minería legal, ¿ok? Y se combatía la minería ilegal, es decir, que la extracción de oro era controlada por el Estado. Eso hoy en día no existe. Todos esos trabajos que hizo Minerven en aquella época para tener los estudios de suelos y cuáles eran las minas que se podían trabajar y cuáles no, y controlar, entre otras cosas, la deforestación de la zona se perdió hace unos cuantos años, en los últimos 20, y actualmente para el año 2000, bueno, ahorita les enseño, ya van a ver el desastre, pero hasta el año 2019, antes de la pandemia, la mayoría de los casos de malaria venían de esa zona, ¿ok? Entonces ese es el epicentro de malaria en Venezuela. Los casos acumulativos de malaria según el lugar de origen de infección, para la semana 52 en el 2011, el 93% venían de este foco que está aquí, y eso ha persistido durante todos los últimos, desde el 2011 hasta la fecha. Y si bueno, para el 2012 era el 94%, y en el único cambio han sido cuando tenemos brotes muy específicos en otros lugares. Bueno, la distribución es que principalmente, como les dije, viene del estado Bolívar y no del estado Amazonas, ¿ok? Han habido años, en años, y si vemos el historial, sí han habido años, pero estamos hablando antes del 2000, antes de 1900, antes del 2000. Antes del 2000, a veces había brotes epidémicos en zonas determinadas que tenían más que ver con los fenómenos del niño y de la niña y las inundaciones, etcétera, que hacían modificaciones. Por ejemplo, en el año 2005, la mayoría de los casos vinieron de Sucre, porque hubo un brote muy importante en Sucre. Y en años, no me acuerdo los años específicos, pero ha habido años antes del año 2000 en donde podía haber un cambio y que la mayoría de los casos vinieran de Amazonas y no de Bolívar. Pero en los últimos 20 años se mantiene la estadística de que la mayoría de los casos en toda Venezuela vienen del estado Bolívar, ¿ok? Vienen del foco sur, y dentro del foco sur vienen del estado Bolívar, municipio Sifontes, donde están las minas de oro. Los problemas en esta área por los que es muy difícil erradicar la enfermedad es que primero es un área selvática, una distribución, o sea, ¿cómo se dice? Un espacio territorial muy grande, que además de ser muy grande es selvático, ¿ok? Entonces son áreas inabordables, con dificultades logísticas para trabajar porque es muy costoso llegar a Amazonas y también a las minas. La población es nómada porque está conformada por indígenas, que son nómadas. Los Yanomami en el foco sur son nómadas. Algunas otras también quedan nómadas, pero la mayoría son Yanomamis. También quedan algunos nómadas Joti y Yecuana, pero son bastante menos comunes. Hay población minera también autóctona, como importadas, o sea, hay garimpeiros que vienen de Brasil y atraviesan toda la frontera por la selva para explotar oro en Venezuela. De la misma manera que esto era como lo que uno decía cuando todavía todo estaba controlado y había control del gobierno, del Estado.
Actualmente, pues bueno, en la medida que aumenta la minería ilegal, aumenta también los casos de malaria. En este lugar, las casas, los chabonos y las casas temporales que utilizan, que son realmente como tolditos que usan los mineros, no tienen paredes, ¿ok? Y al no tener paredes, pues no hay paredes que rociar. Y eso determina que aunque se implementara el mecanismo de control de rociado de paredes y que el mosquito repose dentro de la casa, no se puede influir sobre ellos porque no hay paredes donde se repose, o sea que se van a reposar en la selva porque viven inmersos en la selva. El vector que dijimos que era el Anopheles darlingi y Anopheles brasiliensis es un vector de marcada tendencia antropofílica, pica dentro de la casa, tanto dentro como fuera de la vivienda, y reposa reposa dentro y fuera de las viviendas, ¿ok? Entonces, principalmente pica dentro y reposa dentro, pero no hay paredes donde matarlo, ¿ok? Esto que ven acá es una mina de oro, ¿ok? Estas son las mangueras de agua con las que eh, horadan la tierra, en la tierra para, esto todo ha sido horadado a punta de manguera de año tras año, tras año, tras año, tras año, hasta que abren estos huecos enormes para sacar el oro. Ok, entonces las dificultades en este lugar es que la población es una población muy nómada, tanto el minero es nómada como las poblaciones indígenas. Entonces los chabonos, que es donde viven los Yanomamis, no tienen paredes que rociar, o sea que aquí no sirven sino los mosquiteros impregnados. Y los mineros viven en este tipo de casas temporales, donde, pues bueno, tampoco hay nada que rociar. Entonces, el DDT, la teoría del DDT no funcionó en esa época y por ende no se pudo erradicar en la época en la que nos dedicamos full a eso, que Venezuela se dedicó full a eso. Y lo único que serviría aquí sería utilizar mosquiteros impregnados con insecticida residual. Y estos nombres que ven acá son personas que han trabajado mucho en malaria en Venezuela. Leopoldo Villegas, Oscar Noya, Nelly Hernández. Estos son minas de oro. Aquí estas son las minas donde ellos tienen estas mangueras con las que extraen, o sea, tienen que socavar con agua la tierra para buscar oro. Y todo esto son casitas de mineros. Así es como trabajan y van sacando la tierra y se la llevan y le ponen mercurio, contaminan el agua, contaminan la tierra, se contaminan ellos, etcétera, etcétera. Solo se hace rico, no voy a decir nada político. Ok, esto es otra mina, y estas son las zonas donde el vector se reproduce. Una pregunta, ¿esas fotos son muy viejas o son bastante recientes? Por lo menos 10 años tienen. Debe ser. No sé, está Ahorita ahorita debe ser peor todavía, sí. Pero son zonas muy grandes de deforestación sin control. Sí, Ujú. ok. Gracias. De nada. Ok, esto es el foco oriental que dijimos que lo conformaban Sucre, Anzoátegui, Monagas y del Tamacuro. Dijimos que el vector era Anopheles aquasalis y que la población en esta zona, que no lo hemos dicho, es una población que normalmente es pesquera y agrícola. ¿Ok? Y lo que ocurre aquí son esas grandes lagunas salobres, que es el medio específico donde se desarrolla Anopheles aquasalis, que se forman durante el invierno, o sea, durante la época de lluvia, y que favorece que haya transmisión. Este punto en particular, su cercanía con el estado Bolívar, es lo que hace que siempre haya comunicación y que entonces, aunque uno controle esta zona, ellos vuelven a reinfectarse con el estado Bolívar. Y adicional a eso, el problema que tenemos acá es que el Anopheles aquasalis, él no pica de noche como la mayoría de los anófeles pica entre las 8 de la noche, son nocturnos, o sea, pica más o menos entre las 8 de la noche y 12 de la noche. Normalmente son en la noche. Aquasalis no, el Anopheles aquasalis pica, es vespertino, pica en la tarde. A las 4 o 5 de la tarde, él ya está allí buscando a quién, cómo alimentarse. Y en estas zonas del oriente del país, la gente suele jugar o reunirse en los porches de la casa. Entonces, eso es lo que dificultó principalmente el control de la malaria en esta zona,
que no se pudo nunca erradicar completamente el mosquito porque es un mosquito que pica fuera de la casa en la tarde y reposa fuera de la casa. O sea que nunca fueron susceptibles al DDT. Y ese fue el vector que quedó. Correspondía más o menos en el 2011 al 7% de los casos en Venezuela, para el 2012 el 6%, y bueno, eso va. Los problemas en esta zona, la movilidad poblacional que les dije, porque tiene mucho contacto con Bolívar, y el vector, que es Anopheles aquasali, es de tendencia antropofílica, pero pica en el peridomicilio y reposa fuera, por ende, y por lo tanto no está afectado, no lo afectan los insecticidas que uno ponga dentro de la casa, ni el mosquitero. No es que uno no lo vaya a usar, pero no lo afectan porque él está fuera de la casa. En el foco occidental, que dijimos que era Apure, Barinas, Táchira y Zulia, que hoy en día incluye también Mérida, probablemente también Trujillo, Portuguesa, Lara, Falcón, Cojedes, se ha ampliado muchísimo por la falta de control. Tenemos que el vector es Anopheles Núñez Tovar y la población es agrícola y ganadera, y este vector lo que tiene es que él pica dentro de la casa, pero reposa fuera de la casa. Y tampoco lo afecta entonces el insecticida en las paredes, pero sí el insecticida en los mosquiteros de cama o de chinchorro. Corresponde más o menos como al 0,42% para el año, o sea, menos del 1% en el 2011, menos del 1% en el 2012. El problema por el que esta zona fue muy difícil de erradicar en la época de Gabaldón es porque el vector, como dijimos, es de tendencia antropofílica, es decir, que tiende a buscar al hombre para alimentarse, pero se alimenta dentro de la casa y reposa fuera de la casa. ¿Ok? Como reposa fuera, no lo afecta que las paredes tengan insecticida. La situación fronteriza de este foco con Colombia, que es precisamente con las zonas dominadas por la guerrilla colombiana. No hay control de la malaria en Colombia en las zonas donde hay guerrilla colombiana, y eso hace que la movilidad poblacional, tanto de los guerrilleros como de los venezolanos por necesidades, que ahorita cada vez son más que nunca, o sea, el venezolano porque va a comprar a Colombia, y pues bueno, la guerrilla, ustedes saben que ya ni siquiera sabemos si se esconden en Colombia o si se esconden en Venezuela. Toda esa zona es fronteriza con ellos y hay mucho intercambio poblacional. Y eso dificulta que se pueda erradicar la malaria de esa zona si no se hace un trabajo conjunto con Colombia. Ok, vamos ahora con lo que es las áreas de riesgo malárico en Venezuela del 2005 hasta el 2011. Yo creo que yo actualicé, pero no me acuerdo si está aquí o no. Todas las estadísticas, a pesar de que se prohibió que fueran mostradas, se siguen llevando en el Instituto de Malariología en Maracay, que está adscrito al ministerio. Ellos lo que tienen prohibido es decirlo, pero eso no significa que ellos no lo hagan. Ahí hay gente muy bien formada, o lo había por lo menos hasta la última vez que yo fui para allá en el 2009. Estoy segura que todavía hay gente muy buena, porque la doctora que dirige el Programa Nacional de Malaria es una persona muy capacitada, chavista, pero muy preparada. Se llama la doctora Magda Magris, y es una mujer brillante que ha trabajado mucho por el control de la malaria. Estas áreas de riesgo de malaria, este es el IPA. Esto que ustedes están viendo en rojo es lo que llamamos el IPA, el índice parasitario anual. ¿Ok? Y entonces tenemos en rojo los que tienen un alto índice parasitario, o sea, un alto número de personas infectadas por 1000 habitantes. Aquí está reflejado solamente hasta del 2005 al 2008. Y ven cómo se lleva específicamente por municipios, y tienen pues entonces los municipios con mayor incidencia y con menor incidencia. En rojo los que tienen mayor incidencia. Y como les dije antes, el lugar donde siempre la mayoría de los casos han venido siempre han sido el foco sur, Bolívar y Amazonas, pero también son zonas con menor densidad poblacional. Y por eso entonces a veces hemos tenido como esto que ustedes ven aquí en 2005 y 2006, que tienen a Sucre con áreas con alto índice parasitario anual, que a veces han llegado a ser eh, el foco epidemiológico, pero por un año. Se controla y vuelve a bajar, y por excelencia hoy en día decimos que es este municipio que está acá, que es el municipio Sifontes, el que más casos reporta. ¿Ok?
Esto, bueno, las cosas que pasaron en alguna época, esto fue lo que reportaron en el 2007 y bueno, a veces lo que hace, lamentablemente, los políticos que no quieren que se sepan si las cosas van mal es que borran cosas y borran data y la información no es exacta. Entonces, esta es la realidad y lo que salió por los caminos verdes y esto es lo que publicaron como que era lo que estaba ocurriendo en ese año. A ver, esto es 2013. En el año 2013, fíjense que igual, o sea, sigue siendo, ven cómo tenemos que la peor área sigue siendo el estado Bolívar y Amazonas. Vamos con la distribución de casos. Dios, este mouse me va a volver loca. Ok, entonces tenemos, en Venezuela siempre ha predominado Plasmodium vivax, ¿ok? 75% de los casos se deben a Plasmodium vivax. Después tenemos un porcentaje menor, que es aproximadamente 21%, el 20%, que corresponde a Plasmodium falciparum. Y menos del 1% corresponde a Plasmodium malaria. Y tenemos entonces también que pueden haber infecciones mixtas entre Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, que representa más o menos un 5%. ¿Ok? Lo cual me daría que hay un 25% de falciparum y un 80% de vivax, pero porque un 5% es mixto. ¿Ok? Y fíjense que el total para el 2012 son 51.000 casos. Eso es semanal, porque aquí están hablando al acumulado para la semana 52, ¿ok? Entonces, y bueno, ya eso se le suman los casos importados que vendrían a ser, que venían de Colombia, Guyana, Brasil, Nigeria, Ghana, Senegal e India, que se reportaron en Venezuela. Pero el grueso son casos autóctonos, ¿ok? Esto ya es 2000, eso era 2012. Fíjense que el número es 51.050. Para el año 2013, que es un año después, el número total de casos en la semana número 7 nada más, ya iban por 10.831 casos. Fíjense que acá estábamos hablando de la semana 52, que es la última semana de diciembre. Mientras que para el año siguiente, en enero, en el 2013, vemos que hubo un aumento en la proporción de casos de Plasmodium falciparum, que pasamos de 20 a 26%, y un aumento, que eso hace que haya menos Plasmodium vivax, con un doble de casos solamente en la primera semana. Entonces hubo un incremento del casi el 50% en muy poquito tiempo. Con respecto a las edades, ahorita yo no sé si tengo, ahorita lo vemos. Con respecto a las edades, pues las edades más comunes son los principales son jóvenes, hombres de entre 20 y 29 años, que evidentemente aquí la minería es lo que más cuenta, pero fíjense que incluye desde 10 años hasta 39, 49 años la mayoría de los casos. Esto es como se reporta mensualmente, semana a semana. Entonces tienes los casos semanales, que vendrían a ser esta primera parte, lo que se reportó esta semana. Y después el acumulativo, que sería las semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Entonces, fíjense que en esta semana nada más, miren la cantidad de casos en el estado Bolívar. Se tomaron 5.454 muestras y hubo 1.377 casos, lo cual hizo que ese año, ya en enero, la semana 7 no es enero, la semana 7 debe ser febrero, finales de febrero, estábamos en epidemia, ¿ok? En el estado Bolívar. Ahorita les explico cómo se determina para saber que esto es epidemia. Y bueno, tienes otros casos. Bueno, la mayoría de los casos, fíjense que venían todos en este caso de Bolívar. Y se reportan todos los casos que hay en toda Venezuela. Y tenemos lugares como, o sea, ven que está Apure, que está en Barinas, hubo casos que no estaban los focos, en del Tamacuro, en Sucre, y así sucesivamente. Entonces, 9.731 casos solamente en el estado Bolívar para la semana 7, en finales de febrero de 2013. Y en Amazonas, 809, que representan el 97% de los casos. Y ven, los otros casos habían del Tamacuro, en Sucre y en Monagas.
Y en Guyana hubo un número importante también de casos que significa que si la frontera no está controlada, nosotros tampoco. A ver, la incidencia parasitaria anual en los 10 primeros municipios, fíjense que el municipio Sifontes que les comentaba es el que siempre tiene el mayor número de casos, donde tenemos el IPA acumulado y el IPA de la semana. Entonces, iba un acumulado de 1.153 y se le tiene que sumar, o sea, lo que había acumulado era lo que va desde aquí hasta acá en los primeros 2 meses. Y de repente en febrero, en esta semana, hubo el doble de casos del año anterior, del año completo anterior. Ahora vamos a ver lo que significa, cómo se mide eso que estamos hablando para que sea más entendible, ¿ok? Esto que está acá se llama la curva del canal endémico de malaria, ¿ok? ¿Qué significa? Eso significa que se registran todos los casos, esto está todo computarizado en Venezuela, y se registran todos los casos que hay semanalmente. Las barritas azules son el número de casos, la sumatoria de casos nuevos de malaria semanalmente, ¿ok? Y eso me va a dar un canal endémico que evidentemente está hecho en base a percentiles e influyen principalmente, o lo que más influye son los últimos 5 años de malaria con respecto a la fecha en la que estoy estudiando, o sea, la fecha actual, a la fecha que estoy trabajando. Este modelo que tienen ahorita es el modelo, es el de lo que pasó en la semana 7 del año 2013, en donde vemos que se evalúa el quinquenio previo y eso me determina las líneas azules cómo estoy en el año actual. Y las líneas verde, amarilla y roja determinan cómo estuvimos en los años anteriores, donde se pondera lo que pasó en años anteriores. Si el número de casos está por debajo de perdón, vamos a empezar por acá. El número de casos está por encima de esta línea roja, significa que estamos en epidemia, es decir, que estamos teniendo más casos de lo esperado. ¿Ok? Significa epidemia y significa algo está pasando y tengo que actuar rápido porque tengo más casos de lo esperado. Cuando estas barritas azules no están sobre la línea roja, sino entre la amarilla y la roja, significa estoy en alarma y debo tomar medidas para no caer en epidemia. Cuando está entre la amarilla y la verde, decimos que estamos en seguridad y eso significa que los programas están funcionando y que lo que debo es seguirlos manteniendo. Y si está por debajo del verde, significa éxito y significa que mi programa de control está funcionando y que estamos trabajando bien. Para el año 2010, fíjense que las rayitas azules, yo siempre pongo mi rayita en el 2000, ¿ok? 2000 es 2000 casos semanales. Entonces, fíjense que aquí en el año 2010 nunca llegamos ni cerca de los 2000 casos semanales, ¿ok? Y esto es semana a semana hasta lo que tengo en esta gráfica, que es la semana 38, ¿ok? Para el año 2013, que este es el año 2010 y aquí estamos hablando, para el año 2013, fíjense que ya tenemos 2 semanas del mes de marzo donde sobrepasamos los 2000 casos semanales, ¿ok? En el año 2014 tenemos 2 semanas que sobrepasamos, aquí también 2 o 3 semanas que sobrepasamos los 2000 casos semanales. Pero no solamente eso, sino que fijan, es cierto que esta barrita, porque es lo más importante para llevar la comparación entre un mes y otro, pero un año y otro, pero fíjense que mientras que aquí todas las barras están muy por debajo, fíjense que si cuando más hubo 1400 casos, pon tú que pongamos que fue aquí en 1500 casos, ¿ok? Aquí, si lo pusiera en 1500 casos, tengo casi que todo el año sobre 1500 casos, ¿ok? Y acá, si pusiera en 1500 casos también, casi que tengo también todo el año sobre 1500 casos. O sea, fíjense cómo ha habido un aumento progresivo anual de elevación del número de casos semanales en toda Venezuela. Y bueno, y eso es nada más que hasta el 2014, discúlpame porque debería haber conseguido la última actualización. Si vemos las del 2017, estamos muy por encima y Venezuela es el país que más casos de malaria reportaba para el año 2017, 18 y 19. Y todas las muertes o la mayoría de los casos que había
fuimos el único país, los únicos 3 países en donde no hubo reducción. Acuérdense que el objetivo del milenio era reducir las muertes y los casos de malaria en un 90% para el 2030. Y para en América, en el continente americano, solo había 3 países en donde no hubo reducción, que no hubo reducción, que eran Haití, Venezuela, y me matan y no me acuerdo del tercero, que no, por lo que no voy a decir cuál era otro. Pero imagínense, estábamos Haití y nosotros como los únicos países que en vez de estar en descenso, estábamos en aumento. Déjame, ahorita les enseño alguna otra cosita, o sea, los enseño en seminario, las nuevas, porque no me di cuenta que estas no las tenía. Entonces, ¿cómo es la estrategia para el control de la malaria a nivel mundial? Dijimos que el único reservorio de malaria era el humano. Por ende, el único método que funciona para disminuir la transmisión malárica es el diagnóstico, es la búsqueda activa de casos con diagnóstico precoz, diagnóstico temprano, para poder dar tratamiento oportuno y adecuado. ¿Ok? Entonces, la principal medida de control del programa de malaria es sobre el reservorio, que es el humano, y es detectar los casos para tratarlos y que no contaminemos al vector, que es el hospedador definitivo de la enfermedad. Además de eso, a toda mujer embarazada en zonas endémicas debe recibir con o sin diagnóstico de malaria, porque algunos casos son asintomáticos, 2 tabletas de cloroquina semanales hasta el final del embarazo para disminuir la anemia. Después tenemos otras medidas que son medidas de control vectorial, en donde estábamos hablando de que lo principal es, hoy en día, el uso de mosquiteros impregnados con insecticida residual, la búsqueda activa de casos, que fue lo que acabamos de nombrar, porque eso me permite hacer diagnóstico precoz y tratamiento adecuado a todo paciente infectado, que sea asintomático o asintomático. Y por supuesto, la participación y educación comunitaria, porque eso es lo que permite que el paciente acuda a un centro de salud si sospecha que tiene malaria y que nos permite mejorar la calidad del servicio. Y básicamente el programa de control de Gabaldón, que instauró Gabaldón, implicaba mucha educación comunitaria. Ellos no solamente hacían los tijeretazos, sino que hacían educación a distancia y educaban. A veces cuando vamos a focos endémicos de malaria y consiguen a esa gente viejita, ellos saben a veces más de malaria que nosotros, ¿ok? Porque se ocuparon de que todo el mundo supiera cómo identificar malaria y que debían buscar tratamiento. ¿Por qué no ha habido control? O sea, ¿por qué se perdió el control de la transmisión malárica en Venezuela? Nosotros fuimos el primer país que en los años 90 recibimos el certificado de erradicación de la malaria, porque nosotros logramos erradicar la malaria de todos los lugares donde era erradicable en Venezuela. Sin embargo, al aflojar las medidas de control, pues por deficiencias administrativas, deficiencias logísticas, deficiencias económicas del programa de control, por la movilización intensa de la población, particularmente a esas áreas mineras que por búsqueda de mejor futuro, de dinero, resistencia a las drogas porque pasamos de parásitos que eran muy sensibles a la cloroquina, que era muy barata, a pacientes, a especies, tanto Plasmodium falciparum como Plasmodium vivax, que se han hecho resistentes. Plasmodium falciparum es totalmente resistente a cloroquina y Plasmodium vivax muchas veces es resistente también. Problemas de acceso y cobertura, o sea, evidentemente que si las minas son ilegales y no sabemos dónde están, pues vamos a tener dificultades en llevar el programa de control al lugar donde está la mina, que son la fuente principal. Sin embargo, eso a partir de la pandemia, las restricciones en la movilidad de la población durante la pandemia ayudaron a que se controlara mejor la malaria en Venezuela, particularmente en el foco sur, ¿ok? Porque esa gente se tuvo que quedar allí y no podían regresar a sus casas. O regresaban a sus casas y no volvían al foco de malaria.
Diagnósticos deficientes y tratamientos incompletos, porque durante muchos años lo que ha pasado es que en lugar de dar, no hay, Gabaldón se ocupó de preparar microscopistas a nivel nacional y pues bueno, pues evidentemente todo eso es una generación que ya se ha muerto y las nuevas generaciones no necesariamente han sido tan bien preparadas como las anteriores. Ahí el único lugar donde se está haciendo un muy buen control y que lo está llevando el ministerio junto con Médicos Sin Fronteras es en el Foco Sur, donde están las áreas mineras, y ahí sí se han dedicado a entrenar nuevamente a los microscopistas, pero está muy abandonado el resto del país en cuanto a eso. Y dentro de lo que pasaba en esos años, que desde el 2015 en adelante, es que los tratamientos eran insuficientes para la cantidad de casos que estaban ocurriendo, que se estaban duplicando anualmente, el número de casos, y eso hace que la gente compartiera tratamiento y en lugar de hacer tratamientos completos, usaran tratamientos incompletos o que se los vendieran en lugar de darlo, porque esto es un medicamento que debería darlo gratuito o siempre había sido gratuito dado por el Estado. Siempre ha sido. Pero en lugares como las minas de oro, a veces por la falta de dinero pues, y por supuesto oficiales inescrupulosos, pues lo cambiaban por oro. Y bueno, eso pasa cuando las actividades de control no son supervisadas y que no haya una adecuada toma de decisiones con respecto a las cosas que hay que hacer y ser estrictos y que el programa de control se mantenga. Y bueno, pues es difícil llevar el análisis situacional cuando prohíbes que la información se sepa. Y pues bueno, todo eso muchas veces es generado por problemas políticos que nunca deben estar, la salud nunca debe estar supeditada a la política, sino la política a la salud. Y bueno, pues cuando las decisiones no se toman bien, pues ocurren lo que nos ocurrió, que de ser un país ejemplo a nivel mundial de control de la malaria y tener gente reconocida internacionalmente por los logros, pasamos a ser el país que reportaba más muertes y más casos de malaria y más muertes. Esto que ven aquí es el número de casos y muertes entre el 90 y 2016. Fíjense cómo a partir del 2012, esto es, Minerven era la empresa minera que controlaba las minas en el kilómetro 86 de la Gran Sabana, en toda esa zona del municipio Sifonte. Entre el 2006 y el 2013 más o menos, se lo fueron desmantelando y fíjense que entonces el control de la malaria se mantenía más o menos estable hasta que desapareció Minerven y aumentó la minería ilegal y eso hizo que aumentaran los casos, fíjense como las diferencias exponenciales, ¿ok? Muy superiores a casos, a epidemias anteriores que se iban, estos picos tienen que ver con el niño y la niña, que normalmente se dan, pero se había logrado que esos picos disminuyeran muchísimo y volvieron a aumentar. El niño y la niña son los fenómenos climáticos. Y los aumentos, fíjense los aumentos de 43%, 64%, 34%. Esto es para el año 2016. Ya va que se me puso esto aquí. Ok, la malaria es un problema en Venezuela y por eso soy, como dice usted, soy tan intensa cuando les doy malaria. Malaria hay casos hasta en el Hospital Vargas, aunque en Caracas no haya casos autóctonos, y tenemos que saber de malaria, ¿ok? Y si ustedes van a ser rural en el interior del país, tienen que saber de malaria y saber cómo reconocerla y cómo tratarla. Y bueno, así llegó. Esta clase la hizo la profesora Nelly Hernández, que trabajó en el Programa Nacional de Malaria hace muchos años. Si tienen alguna pregunta. Bueno, no, profe, todo bien. Ok, gracias. Bueno, chicos, disculpen lo larga y lo intensa y que me haya tardado tanto. No se preocupe, profe. Quedamos pendientes entonces con la otra que es toxoplasma, ¿no? Sí, 2 horas de toxoplasma, que entonces necesitaría ver si lo podemos dar o mañana, o el lunes, o el miércoles, o el viernes de la semana que viene. Ok, déjame Es que coordinar con los... tienen exámenes y yo sé que, o Sí, sea, la prioridad es estudiar, sí, profe. Ok, pero me gustaría darlo antes de irme, antes de irse. Ok, porque ese es un tema intenso también. toxoplasma igual. Sí, bueno, intenso porque no es intenso epidemiológicamente hablando, pero Ok, sí,
sí, bueno, intenso en el sentido de que es profundo, Ok. complicado. Nada, profe, que podemos hacerlo el lunes y lo hacemos más temprano, Ok, por tipo mí perfecto, pero 4 como- o ajá, 3:30, dependiendo de cómo que psiquiatría, si clase o no hay clase. ok. El lunes lo voy a anotar en mi agenda porque como le pongo tengo el celular en no sonar, Ah, no veo las ya, alertas ya. cuando me gritas, doctora! No lo oigo. Bueno, nada, profe, el lunes, igual de todos modos, les recuerdo el fin de semana. Perfecto, muchísimas gracias. Dale, pues, profe, gracias, feliz fin y bueno, descanso. Igual a No, ustedes.